Como una ley innovadora y pionera en materia de derechos o a favor, en este caso, de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, ha sido calificado el proyecto de ley orgánica de movilidad humana tramitado al interior de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Como lo hemos informado, estaba previsto su primer debate para este jueves. No obstante, la sesión plenaria convocada fue suspendida. Hay expectativa precisamente por el inicio de la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional de esta propuesta. Para hablar sobre los beneficios de la misma respecto de su contenido como tal, vamos de inmediato a mantener un diálogo con la asambleísta Dora Aguirre. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo. Asambleísta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Decimos que evidentemente hay expectativa, y no solamente en nuestro país, sino también a nivel de la región, en donde se ha saludado esta intención del Parlamento ecuatoriano de impulsar una propuesta de ley como esta. Así es. Nosotros aprobamos el proyecto de ley de movilidad humana dentro de una expectativa regional e internacional, puesto que es una de las quizá leyes más progresistas que va a tener no solo la región, sino yo diría el mundo en materia de reconocimiento de derechos de todas las personas en distinta situación de movilidad humana, como son los ecuatorianos que residen en el exterior, los ecuatorianos que retornan al país, las personas inmigrantes, refugiadas, asiladas, las personas víctimas de trata y tráfico, que regula este proyecto de ley en cuanto a derechos y obligaciones. Y por otra parte, es una ley que está estableciendo responsabilidades y competencias, tanto para las instituciones nacionales que tienen que ver con el ámbito de la movilidad humana, como para los gobiernos autónomos y descentralizados, que por primera vez van a tener competencias en materia de movilidad humana en sus territorios, siempre en coordinación con la autoridad rectora de la política pública migratoria. Y por otra parte, este proyecto de ley está regulando todo lo que es el ingreso, la permanencia, la salida, el tránsito de todas las personas en movilidad humana, y a su vez está estableciendo derechos y obligaciones, ¿no? Y como decía, ha llamado mucho la atención aquí en la región, precisamente porque el proyecto de ley incluye un apartado específico relacionado con la ciudadanía sudamericana, y suramericana, perdón, así es como está escrito en el proyecto de ley, y en este sentido estamos regulando derechos y obligaciones para todas las personas suramericanas, de manera diferenciada en cuanto a requisitos y a procedimientos. Sobre este tema puntualmente, asambleísta Aguirre, yo dialogaba esta semana con Jacques Ramírez, quien es experto en materia de movilidad, ha seguido muy de cerca el tratamiento de este proyecto de ley, y él manifestaba que en este punto que usted acaba de manifestar, el Ecuador es prácticamente pionero. Si bien esta idea se ha mantenido a lo largo de los últimos años a nivel de la región de instaurar una ciudadanía suramericana, no se ha podido concretar, y valga la oportunidad ahora de trabajarlo ya a nivel de legislación. Así es, de hecho es pionera efectivamente en la ley y nuestro país en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas suramericanas. Nosotros esperamos que Ecuador dé este paso dentro de los acuerdos que hay a nivel regional, precisamente para ir impulsando la región y la integración regional. ¿Qué implica esta ciudadanía suramericana como tal? Bueno, reconocimiento de derechos y de obligaciones, ¿no? Reconocimiento de derechos, nosotros aspiramos a que dentro de este marco de reconocimiento de derechos las personas suramericanas puedan movilizarse libremente en la región, sin mayores requisitos más que el documento de identidad, por ejemplo, que reconocen los estados para poder movilizarse. Pero además aspiramos que las personas puedan obtener un estatus de regularización en el país cuando se encuentren, y puedan acceder de manera ágil a los procesos y trámites. Por otra parte, que requisitos, plazos, tiempos sean diferenciados con el resto de ciudadanos de distintos orígenes del mundo que viven en nuestro país, y por otra parte que sea un estatus que así como establece responsabilidades, también establezca derechos, ¿no? Así como establece obligaciones, establezca derechos para las personas que están residiendo en nuestro país, que están contribuyendo al desarrollo económico, social, cultural, y que
con esto construyen tanto el presente como el futuro del país junto a todos los ecuatorianos que vivimos aquí y por supuesto junto a los compatriotas ecuatorianos que están residiendo afuera. Pero nada más para precisar, asambleísta Aguirre, el tema de la movilidad en la región no se da en los momentos actuales o no se produce únicamente con el documento de identidad o hay otros requisitos que se deben cumplir. Bueno, sí, el documento de identidad es reconocido o el pasaporte, pero además en la entrada y salida había que registrar su ingreso, su salida, su tiempo de estancia, había que controlar qué tiempo se queda, qué tiempo está. Esto de hecho va a ser normado. Las personas que quieran entrar como turistas van a tener la posibilidad de tener un plazo diferenciado con el resto de los ciudadanos. Las personas que quieran quedarse y establecerse en el país van a poder tener un procedimiento y un trámite administrativo que le permita solicitar un permiso de residencia temporal, un permiso de residencia permanente. Si decide vivir más de 5 años en nuestro país, poder optar incluso a la nacionalidad ecuatoriana, que es lo que además reconoce la Constitución de nuestro país, la posibilidad de establecerse y acceder a la naturalización. ¿Todo esto de manera más ágil, si se quiere? Así es, de manera mucho más ágil y también respetando acuerdos y convenios bilaterales entre los distintos países. Esto es un tema también medular, por ejemplo, en materia de salud o en materia de educación. Ya tenemos experiencia, por ejemplo, con Perú, con Colombia, con Venezuela, con Argentina o con Chile, con otros países, con España en este caso, aunque está fuera de la región, básicamente comento por el tema de los acuerdos bilaterales, pero estos acuerdos bilaterales también van a ser medular. Nosotros buscamos que todas las personas de distintos orígenes que entren a nuestro país puedan tener los derechos que aspiramos que nuestros compatriotas que residen en cada uno de los países también puedan acceder, ¿no? en distintas materias. Esto que usted menciona, asambleísta Aguirre, es muy importante porque un poco revisando el proyecto en el apartado que tiene que ver con los derechos de las personas de otros países que vienen a nuestro país, existen allí algunas regulaciones y algunos procedimientos que se establecen precisamente para garantizarles estos derechos que tienen. Sí, mire, considerando que la ley de extranjería o los distintos instrumentos que regulan el tema de la migración aquí en el país datan de 1970, ¿no? Y esto en realidad ha sido un retroceso tremendo en cuanto a reconocimiento de derechos. La Constitución del 2008 es mucho más amplia, incluye reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones. En el artículo 9 de la Constitución se establece los mismos derechos y las mismas obligaciones para las personas nacionales y extranjeras, ¿no? Y esto dentro de este marco estamos estrictamente respetando no solo la Constitución, sino también instrumentos internacionales que Ecuador suscribe en materia de respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, por ejemplo, la erradicación de la apatridia, la Convención, o el tema de el interés superior de los niños, niñas y adolescentes respecto también a protección en cuanto a los procesos de movilidad humana. Pero yo quisiera destacar dentro del proyecto de ley un tema que hemos venido hablando durante todo el transcurso de la construcción de la ley, que es precisamente los derechos establecidos para los ecuatorianos que residen en el exterior y para los ecuatorianos que retornan. Los ecuatorianos que residen en el exterior van a tener una mayor fortaleza en cuanto a atención, en cuanto a protección de derechos, en cuanto a acceso a servicios a través de las distintas entidades consulares, porque esta ley es mandatoria en este sentido y también establece que se cree un órgano rector de la política pública migratoria que será el Ejecutivo quien defina cuál es la institución. En este momento tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Sin embargo, las instituciones, los nombres son cambiantes y hemos querido dejar como competencia para que sea el Ejecutivo quien defina la autoridad rectora de la política pública migratoria. En su momento existía la Secretaría del Migrante. Así es, la Secretaría Nacional del Migrante, que era la ex CENAMI, que tenía esta competencia, ahora el Viceministerio de Movilidad Humana dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a poder dar cobertura a todas las personas que están en especial situación de vulnerabilidad en el exterior, y a esto normado a través de la ley que obliga a las distintas instituciones que tengan competencia en las áreas a crear política pública y servicios permanentes a la comunidad. Y respecto a los ecuatorianos que retornan, este es otro de los temas que constantemente hemos escuchado en varios espacios de comunicación, la reivindicación
reivindicación que tienen nuestros compatriotas que retornan respecto al apoyo a sus iniciativas productivas, al acceso al crédito, respecto a la incorporación al mercado de trabajo. Si bien es cierto, las distintas leyes que ya hemos aprobado aquí en la Asamblea Nacional incorporan temas de derechos, por ejemplo, derecho al acceso al sistema financiero. En el Código Monetario y Financiero se incluyó el articulado de acceso al crédito financiero con requisitos diferenciados y con un sistema de garantía crediticio que proteja el acceso al derecho para la persona migrante. Y en este sentido, la ley lo que va a buscar es coordinar con las distintas instituciones nacionales, desde el órgano rector de la política pública migratoria y también con los gobiernos autónomos y descentralizados a la hora de hacer efectiva esa política pública, ¿no? Esto es importante porque el proyecto de ley también incorpora un capítulo específico en tema de la gestión de la institucionalidad de la movilidad humana. Es importante esto que usted señala, asambleísta. Yo hace unos días escuchaba, justamente esta semana escuchaba alguna entrevista a un ex secretario del Migrante en un medio de comunicación en donde cuestionaba precisamente una falta de política pública por parte del gobierno nacional en favor de aquellos migrantes retornados. Hacía referencia allí a algunas iniciativas que se impulsaron en su momento y no sé, allí un poco nos ilustra usted si estas siguen vigentes, como el proyecto Cucayo, si no me equivoco, y otros más, pero que no habían sido suficientes al punto que se había dejado desprotegido al migrante retornado. En ese sentido, hacer énfasis entonces en aquellas iniciativas contempladas dentro del proyecto de ley que se efectivizarán con el fin de garantizar y proteger al migrante retornado ya con la aplicación de la norma. Sí, efectivamente, la norma busca de manera explícita ser mandatoria en cuanto a la creación de política pública migratoria en toda la planificación estratégica nacional de las distintas instituciones, porque ahí tenemos que tener claridad que si bien es cierto tenemos un órgano rector de la política pública migratoria que va a tener competencias de ser coordinador con todas las instituciones nacionales y gobiernos autónomos y descentralizados, pero son en materia de salud, el Ministerio de Salud, en materia de educación, el Ministerio de Educación, en materia de trabajo, el Ministerio de Trabajo, en materia económico, pues las entidades financieras específicas quienes tienen, y así en cada una de las áreas, cada institución debe desarrollar política pública migratoria. Y la entidad rectora de la política pública migratoria, que en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, debe asegurar el cumplimiento de esa política pública. Y también recordemos que aquí en la Asamblea Nacional aprobamos los Consejos Nacionales de Igualdad. Tenemos un Consejo de Igualdad de Movilidad Humana que próximamente se conformará. Y ahí se articulará el trabajo. Claro que sí, tiene la facultad del Consejo de formular política pública migratoria junto con la autoridad rectora de la política pública migratoria y con las instituciones correspondientes. Pero además puede este Consejo Nacional de Igualdad de Movilidad Humana puede además evaluar, medir el impacto y el tema fundamental que es la formulación de la política pública migratoria, ya que la ley contempla que todas las instituciones, tanto nacionales como gobiernos autónomos y descentralizados, deben formular política pública a través de su planificación estratégica, pues el Consejo Nacional de Movilidad Humana tendrá que ser articulador también con las distintas instituciones a la hora de asegurar el cumplimiento de la inclusión de la política pública en todo lo que son sus planes estratégicos. Por lo tanto, vamos a tener una ley garantista que exija y evalúe incluso el cumplimiento de las distintas instituciones nacionales y locales que tienen responsabilidad con la gestión de la movilidad humana. Asambleísta Aguirre, usted hacía referencia también a estos mecanismos que se implementan a través de este proyecto de ley en favor de los ecuatorianos residentes en el exterior, migrantes en el exterior, a través de los servicios consulares. ¿Cómo es que se materializa ya esto? Un poco ejemplificarlo con casos puntuales, porque lo oímos así a primera vista, si se quiere, y se entendería como si los migrantes estuvieran desprotegidos. Tampoco es esa la realidad, no, pero se establecen ciertos mecanismos que ayudarán, en este caso, en los trámites de los migrantes y demás. Sí, si bien es cierto, la ex Secretaría Nacional del Migrante tenía las casas ecuatorianas abiertas, tanto en el exterior como aquí en distintas provincias, para atender a las personas en movilidad humana.
Ahora esa competencia pasó a los consulados generales o consulados rentados. Estos están, por una parte, ofreciendo permanentemente todo lo que han ofrecido siempre, que son servicios administrativos, donde se han mejorado de manera considerable en relación, por ejemplo, antes del 2006 y a partir del 2006 que está el gobierno de la Revolución Ciudadana, las mejoras en cuanto a servicios administrativos son totalmente mejoradas y además, tienen áreas, por ejemplo, de atención jurídica, tienen áreas de atención psicológica, tienen áreas para desarrollar acciones de manera urgentes, emergentes, en casos de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Yo solo quiero citar, por ejemplo, a nivel de políticas, que esto lo ha puesto en marcha directamente el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, como son, por ejemplo, los servicios jurídicos que han brindado a más de 18,000 compatriotas ecuatorianos en España, aquellos que han sido afectados por los créditos hipotecarios abusivos en España. Estas personas han tenido acompañamiento permanente en los procesos, asesoría, han tenido orientación para que puedan enfrentar esos procesos judiciales allí en España para recuperar o para renegociar la deuda, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios. Y en el caso de Italia, por ejemplo, se ha creado un servicio jurídico permanente para apoyar a las madres que han sido separadas de sus hijos e hijas, que han perdido la custodia y la patria potestad en aquel país por distintas circunstancias, muchas veces que no se comprende en el proceso migratorio las dificultades económicas que tienen que vivir las madres que son las que están a cargo con los hijos o las familias migrantes que tienen mayor dificultad de integración laboral, social o educacional. Todo esto se fortalece a través del proyecto. Lo que ya existe se fortalece. Estos eran programas de manera puntuales. La ley lo que hace es aprobar políticas públicas permanentes, incluir dentro del Plan Estratégico Nacional políticas públicas permanentes que nosotros aspiramos que se conviertan en servicios permanentes de acuerdo a las necesidades también cambiantes de la población migrante. Sí. Hoy tenemos esas demandas, mañana podemos tener otras y las instituciones deben tener herramientas jurídicas, pero también herramientas económicas para afrontar esas demandas que tiene nuestra comunidad en el exterior y afrontar también aquí en el país este proceso corto que es de las personas migrantes que retornan y que necesitan reinsertarse laboralmente, económicamente, productivamente, y que las instituciones y las autoridades deben responder a la demanda que tiene nuestra comunidad cuando retorna y desde luego incluyendo a todas las personas en situación de movilidad humana que viven en el país, viendo desde la perspectiva que la migración aporta al desarrollo económico, social y cultural. No es una carga para ningún país, sino esos 3 millones de ecuatorianos que se dice que viven fuera, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, no hubieran aportado tantísimo económicamente a través del envío de remesas a nuestro país, que en una época determinada, a partir del 99, por ejemplo, en adelante, sirvió para la sostenibilidad del dólar en el país. Entonces, desde ese punto de vista de reconocimiento del aporte que hacen las personas migrantes al país, desde ese punto de vista de reconocimiento del respeto a los derechos humanos que se merecen todas las personas sin ningún tipo de distinción. Claro que sí. Y desde ese marco de búsqueda de la seguridad humana y del buen vivir que todas las personas ecuatorianas y los ciudadanos del mundo nos merecemos, desde esa perspectiva está construida la Ley de Movilidad Humana, de la cual estamos nada más a la espera ya del inicio de su primer debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sí, lamentablemente mañana no podrá ser, pero lo importante es que ya con seguridad quizá la semana entrante. Por supuesto, será con seguridad el próximo martes y estaremos debatiendo ampliamente el articulado que va a conmover a miles de ecuatorianos que somos aquí en el país, a los que están residiendo fuera y a las personas de distintas ideologías políticas inclusive. Correcto. Porque históricamente se ha criminalizado, se ha discriminado a la migración en general, sean de los orígenes que sean. Nosotros que hemos sido migrantes hemos vivido esa discriminación en distintos países del mundo. Y por eso decimos alto y claro, la migración no es una carga para ningún país.
la migración es un aporte al desarrollo económico y eso hay estudios que lo pueden demostrar. Correcto, asambleísta Aguirre. Muchísimas gracias por habernos acompañado y dándonos detalle del contenido de esta propuesta de ley. Con gusto, estaremos conversando más adelante también. Claro que sí. La asambleísta Dora Aguirre, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, a propósito del proyecto de ley orgánica de movilidad humana que cuenta ya con informe para primer debate.